El Pirineo y sus especies están cambiando como consecuencia del cambio climático. Un encuentro transfronterizo ha arrojado algunas conclusiones para analizar varias especies animales. Tenemos con nosotros esta tarde a Marc Antón. Buenas tardes, Marc. Buenas tardes. Lo primero, ¿en qué ha consistido este encuentro transfronterizo? Bueno, este encuentro se enmarca dentro de un proyecto que se llama InBioPir, que básicamente es un proyecto de colaboración transfronteriza entre socios españoles y franceses, en los que intentamos desarrollar indicadores para mostrar cómo el cambio climático está afectando a la fauna dentro de los Pirineos. Y de hecho las aves, te quería decir en relación a esto que estabas comentando, que las aves son una muestra o uno de los indicadores más claros en relación a esas consecuencias del calentamiento global, del cambio climático. ¿Es así? Sí, en general las aves tienen el comportamiento muy móvil de las aves hace que se puedan adaptar muy fácilmente y que puedan cambiar incluso fácilmente de lugar. Y eso hace que generen que ante cualquier cambio en el ambiente pues generan una respuesta muy rápida, por lo que de alguna manera son indicadores que nos alertan muchas veces de los cambios que veremos probablemente un poco más tarde en otro tipo de organismos. Y además tienen la facultad, tienen el encanto de que hay mucha gente que le gustan las aves, con lo que podemos obtener muchos datos solo con la participación ciudadana, y eso permite entonces hacer unos análisis mucho más completos que en otros grupos biológicos. Marc, también se ha observado que algunas de estas especies precisamente desarrollan la estrategia de ir a cotas más altas para preservar un poco su hábitat, pero esto en realidad también hace que se reduzca su hábitat y que sean más vulnerables. Claro, esto es un efecto que se ve un poco de manera bastante general, ¿no? La mayor parte de las especies tienen una tendencia pues a buscar sitios más fríos, que obviamente están en las partes más altas de las montañas. Si una especie vive en las partes bajas, en principio no tendrá mucho problema, irá encontrando hábitat suficiente a medida que sube la montaña. Pero las especies que habitan sobre todo las partes culminales, las cumbres, esas son las que seguramente sufrirán más, porque en las cumbres se va reduciendo el espacio disponible a medida que subes la montaña, cada vez es más pequeña, simplemente por el efecto pirámide, y entonces pues llega un punto en el que ya no es que no tengan hábitat disponible, es que no tienen ni tan solo sitio donde vivir. Claro, porque desaparece la cota o las condiciones que se daban antes, justamente porque llega un punto en el que ya no pueden subir más porque ya no hay terreno. También te queríamos preguntar que, aparte de las aves, habéis estudiado la mariposa Apolo, que en periodos de 5 años también ha adelantado su aparición. Sí, este es otro de los efectos que observamos en el cambio climático, que las especies cambian un poquito las fechas en las que más o menos aparecen. Y en el caso de la mariposa Apolo, pues se aprecia eso, se aprecia que cada vez los adultos de la mariposa, las mariposas todos sabemos que tienen un ciclo que primero pasan el huevo, luego pasan a la oruga y al final desarrollan el adulto, pues en el caso del Apolo las mariposas adultas se empiezan a detectar un poquito antes de lo que se detectaba. Y en periodos de 5 años hemos visto pues que se han adelantado pues como 5 o 6 días, quizá 10 en algunos casos. De acuerdo. Y ya por último también te queríamos preguntar pues que el objetivo en realidad de este estudio es sentar las bases para mejorar la toma de decisiones en materia de conservación de estas especies o de estos hábitats en el Pirineo. Sí, a ver, el objetivo de tener estos indicadores al final es este, ¿no? Es poder alertar en momentos determinados de cuáles serán los cambios que se producirán en el futuro, y a partir de ahí poder desarrollar políticas de conservación que tiendan a preservar las especies, o incluso priorizar aquellas acciones, especies que en un momento determinado realmente no van a tener un espacio físico donde vivir porque las temperaturas ya han subido de una manera tan alta que no encuentran un espacio, que quizá deberemos asumir que no se pueden conservar un poquito, y más vale centrar a veces esfuerzos en otras especies. Al final las políticas de conservación tienen que priorizarse igual que cualquier otro tipo de política, y es importante tener datos para poder saber en dónde ponemos los esfuerzos. Al final, la adaptación a estos cambios va a ser la clave del éxito seguro. Muchas gracias, Marc, por acompañarnos esta tarde y explicarnos todos estos cambios que estáis observando en el Pirineo como consecuencia del cambio climático. Gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros por el interés en estos temas.